Es muy importante también porque anteriormente pues no sabíamos nada de esto. Estamos en la región Otomí-Tepehua, una de las 3 regiones indígenas del estado de Hidalgo, en la cual se encuentra el municipio más marginado del estado. Una de las grandes necesidades que encontramos en las comunidades es que dependen mucho de los programas sociales, de obras públicas y depende del buen manejo de los recursos que los gobiernos pueden estar ejerciendo. Pero con bajos niveles de transparencia y falta de conocimiento al acceso a la información y protección de sus datos personales, estas comunidades no siempre reciben el apoyo del cual dependen para su desarrollo. Ellos, si no preguntamos, pues mucho mejor, ¿no? Para el gobierno es mucho mejor si no preguntamos. No creo que me den la información. Nos mandan derechito. Te dicen a veces, te engañan, bueno, hay unos políticos que vienen y te dicen, necesito tus papeles, vienen unas viviendas, vienen o cosas así, por ejemplo, borregos, ganadería, X cosas, e influye mucho la política y pues... El derecho al acceso a la información y protección de datos personales son clave para poder ejercer otros más derechos. Con la información los ciudadanos pueden obtener la clave de cómo se encuentran las obras públicas, pero también cómo se encuentra el sistema de salud, cómo se encuentra el sistema educativo, para poder ir mejorando en sus comunidades. Por más de 10 años hemos venido trabajando conjuntamente con líderes mujeres. Sabemos que para combatir la corrupción y la falta de información, pues necesitamos dotar de herramientas básicas para ejercer sus derechos. El derecho al acceso a la información y protección de datos personales son elementales para que los ciudadanos puedan ejercer muchos más derechos. El conocimiento que ellos puedan tener de cómo se manejan las obras, cuánto es el recurso que se da y el tiempo que tiene que durar. Con el apoyo del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, Psicología y Derechos Humanos, implementa estas estrategias. Talleres comunitarios con el objetivo de desarrollar habilidades y capacidades en mujeres indígenas. Foros municipales para poder dotar de información a funcionarios públicos que ellos puedan brindar un mejor servicio. Jornadas comunitarias para poder socializar y sensibilizar a la población de más de 20 comunidades. Spots para ser difundidos en las plazas públicas, elaborados en los 3 idiomas maternos, náhuatl, otomí y tepehua. Las anteriores estrategias permitieron a las participantes poder ejercer su derecho al acceso a la información a través de la elaboración de 300 solicitudes. Pero es muy importante para que conozcamos como ciudadanos que es nuestro derecho estar informados sobre cuánto gana el gobierno, cuánto gana el presidente municipal o las personas que trabajan dentro de un ayuntamiento. Saber qué es lo que hacen con el dinero, cuando vienen algo a hacer aquí en los pueblos y todo eso, y saber si ocupan todo el dinero o se quedan con ellos. Pues, ¿en qué invierten el dinero que supuestamente es para el pueblo o para las obras públicas? ¿Cómo era una solicitud? ¿Cómo se podía enviar una solicitud para saber algo fuera municipal, estatal o federal? Ahora ya tengo esa experiencia, ya puedo saber. Tenemos derecho a no dar información a cualquier persona. Como si usaran mis datos personales a otra persona, ya lo puedo exigir que no lo usen, porque ya mientras que yo no lo permita. Beneficiarias de Prospera, que es un programa ajeno a cualquier partido político, siempre se nos menciona, y que no se dejen si las amenazan con quitarles el programa, ya que hay instituciones que nos pueden ayudar a defender ese derecho y a darnos
cierta explicación de alguna baja o algo así. Ya puedo prevenir antes de que me suceda eso, o le puedo comentar a familiares que conozco para que no les sucedan también. Hemos estado empujando esta campaña por poco tiempo, pero ya hemos visto resultados. Mujeres que están demandando que sus datos personales sean usados correctamente a través de los programas sociales, que no sean utilizados con fines partidistas o fines políticos. Mujeres que están verificando el ejercicio de los recursos públicos en la ejecución de obras. CIDE considera que la transparencia con una población activa e informada disminuye la corrupción, permitiendo un mejor desarrollo a estas comunidades. La región Otomí-Tepehua sigue teniendo grandes retos y obstáculos a superar. La falta de conexión a internet, la poca señal de líneas telefónicas y los bajos niveles de escolaridad que presentan las personas adultas. Como psicología, seguimos acompañando este proceso conjuntamente con un grupo de mujeres conformadas en 4 organizaciones locales que son la base de la estructura de trabajo de capacitación. A través de ellas vamos a fortalecer los procesos de aprendizaje y los procesos para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Que ya estamos más advertidos y más abiertos para saber lo que nos atenemos a lo que estamos haciendo y saber defendernos. Que